Casi no llego. ¿Cómo así? Casi que no Estoy, llega al salón. llegué tarde a la clase. Ay, Bueno, entonces, bueno, muchachos, de nuevo, pues buena noche. Entonces, bueno, vamos a hacer un recordering de lo que nosotros veníamos trabajando en sesiones pasadas, más exactamente hace 15 días. Nosotros trabajamos el tema de propiedad planta de equipo, o bueno, la solución del tema de propiedad planta de equipo y la solución del parcial. Nosotros veníamos trabajando y me corrigen, vimos el tema de propiedad planta de equipo, dentro de propiedad planta de equipo vimos cómo se calculaban los gastos de desmantelamiento y adicional vimos pues cómo se registraba ese IVA cuando era un bien de producción o de producción de capital y básicamente vimos eso con relación a propiedad planta de equipo, ¿cierto? Y pues lo que debía de ir allí registrado en, en ¿qué? En, en su medición inicial, ¿verdad? Listo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Juan, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ah, bueno. Ahí casi que no me puede, casi no me puedo conectar. No, pero ¿qué pasó? Yo no sé, la dirección esa, yo no sé qué le pasó. Bueno, pero ahí estamos ya. Bueno, Profe, ahorita me va a disculpar. Me voy a retirar unos 10 a 5 minutos mientras sale personal de servicios generales acá de la entidad. ¿Listo, profe? dale, fresco, no hay lío. Todo Bueno, bien. Chao. entonces, muchachos, les venía indicando que, que nosotros habíamos trabajado pues todo el tema de propiedad planta de equipo, ¿cierto? Vimos los gastos de desmantelamiento y que se podría registrar como propiedad planta de equipo, ¿cierto? Y que no, y su medición inicial. El día de hoy vamos a ver pues básicamente dos temas. Vamos a ver, eh, vamos a ver pasivos contingentes, activos intangibles y propiedad de inversión. ¿Listo? Entonces, bueno, un segundo. Quiero ver algo. Bueno, entonces nosotros vamos a arrancar con propiedad planta de equipo de inversión. ¿Listo? Entonces, bueno, yo voy a arrancar acá compartiendo la pantalla. Y voy a ampliar esto un poco para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces vamos a arrancar propiedad, planta y equipo de inversión. Inversión. Las propiedades de inversión se definen como aquellos terrenos. Esperen que me estoy compartiendo la pantalla. Bueno, Profe, ¿está les- compartiendo? no la estaba compartiendo ya, ya debe estar acá empezando a ya, profe. compartir. Pero Gracias, profe. era para ver si estaban pendientes. Sí, profe. Sí, ahí estamos Listo. pendientes.
Listo. Ah, bueno, parece que no estaban dormidos. Ivonne por allí me mandó un mensaje, no te preocupes, Ivonne, si quieres pues estás en la clase y si no la ves grabada, ¿listo? Y pues con la excusa y no hay problema por la nota. Terrenos, edificios que una entidad tiene para obtener ganancias de alguna de las siguientes maneras. A cambio de tener un edificio para uso de la empresa. Estima para la renta. Entonces, ojo, aquí pues yo voy a hacer, mientras que ustedes van tomando nota, yo voy a empezar a hacer pues unas aclaraciones, ¿no? Como tal, como dices, propiedad planta de equipo de inversión, ¿sí? Yo no puedo confundir lo que se dedica a hacer una compañía con que sea una propiedad planta de equipo de inversión. Es decir, si mi empresa pues se dedica a la compra y venta de edificios, esos edificios que creen que serán los que la empresa tiene disponibles para la venta. ¿Será que es una propiedad planta de equipo de inversión? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ¿quién más me quiere contar? Bueno, resulta que es que esa propiedad planta de equipo que la empresa tiene o la inmobiliaria tiene disponible para la venta sería para este caso, si la, exactamente, Giancarlo, si su actividad es que se dedica a eso, entonces debería ser un inventario, ¿cierto? Pero acá estamos hablando es de una inversión. ¿Cuál es la característica que ustedes entenderían en una inversión de una empresa? O sea, ¿en qué momento una inversión de una empresa? ¿Cuál sería el objetivo de esa inversión? Que eso ya lo vimos nosotros un poco cuando, en el primer corte, cuando hablábamos de los títulos valores. A ver si se acuerdan. Yo me los imagino después y miramos las fotos de la clase del primer corte. Entonces, bueno, es de recordar o es de tener presente que las empresas pues obviamente también hacen inversiones. Una empresa puede hacer una inversión cuando, cuando su flujo de efectivo es un poco alto y en vez de tener ese dinero pues quieto o sin movimiento, pues dicen, bueno, vamos a realizar una inversión. Entonces, ¿en qué vamos a invertir? Esa es la pregunta. Bueno, ¿en qué vamos a invertir? Algunos dicen que fue lo que vimos en el primer corte. Algunos dicen, no, pues invirtamos en títulos valores, compremos un CDT, compremos estas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Que era cuando hablábamos pues de las sociedades, si se quería hacer, ejercer control sobre una sociedad o no. Pero pues hay otros tipos de inversiones, ¿cierto? También hay empresas que dicen, se dedican, voy a poner un ejemplo, a la compra y venta de carros, se dedican, por ejemplo, a temas de construcción, se dedican, por ejemplo, a temas de vigilancia, etcétera, etcétera. Y dicen, venga, hay mucho flujo de efectivo, entonces, ¿qué hacemos? Pues compremos un edificio. Listo, compremos el edificio. ¿Listo? Ese edificio, eh, ellos, puede suceder dos cosas que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, si ese edificio ellos lo utilizan para su uso, ¿sí? Ellos lo utilizan para su uso, entonces, pues irá,
simplemente una propiedad planta de equipo. Si ellos lo utilizan para inversión, es decir, yo lo tengo como inversión, yo lo tengo arrendado, ¿cierto? Entonces lo dejo en una propiedad planta de equipo de inversión. Pero resulta, yo quiero que me cuenten ustedes cuál es la característica de las NIF, o sea, cuál es el objetivo de las NIF o por qué se diferencia tanto de la norma local. Profe, buenas noches. ¿No es porque en las NIP se pretende que unificar todo? O sea, que todo quede como en un concepto más claro, que no sea tan regado como es la norma local. Más o menos es lo que tú dices. Voy a activar acá a los participantes porque la voz aún no se la reconozco. ¿Quién me está hablando? Bueno, es más o menos. ¿Quién quiere dar su opinión? Profe, es que eso de lo que decíamos en la clase pasada era que ese tipo de inversiones eran, digamos, que se invierten, pero que uno las puede convertir en efectivo en el momento que uno las necesite, pues a corto plazo, ¿sí? O sea que si yo invierto, pero digamos en cualquier momento yo necesito eh, tener dinero, pues puedo vender esa inversión o obtener dinero de ahí. Listo, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar claras unas cosas o unos aportes, sí, unos aportes. Es decir, las NIF, recuerden que las NIF, la característica de las NIF o lo que se diferencia con la norma local es que las NIF me muestra la realidad de la compañía, que ese es el objetivo, o sea, cómo están sus finanzas realmente. La norma local o lo que nosotros veníamos trabajando, yo no sé si ustedes lo alcanzaron a trabajar, que era lo que conocíamos pues como tal los principios generalmente asentados en Colombia, que era pues la norma local. Esto estaba fundamentado pues en el tema tributario, ¿sí? Es lo que yo les decía o les contaba a ustedes alguna vez. Cuando se generaba unos estados financieros bajo nuestra norma local, o lo que nosotros traíamos, pues no nos mostraba la realidad de la compañía por los temas tributarios, porque los temas tributarios pues impactan fuertemente, o por la costumbre contable, pues han impactado fuertemente a qué, a la contabilidad. El objetivo de las NIF es que ellas me muestren qué está sucediendo en realidad con la compañía. ¿Qué está sucediendo con la compañía, verdad? En ese orden de ideas, el objetivo de las NIF es que me muestren la realidad económica y financiera de la compañía, ¿cierto? Antes, o sea, antes en la norma local, si yo tenía una propiedad planta de equipo de inversión, pues lo dejaba como propiedad de planta de equipo y no necesitaba hacer nada más, ¿sí? Ya de pronto las notas a los estados financieros yo identificaba o sea una observación y ya no más, si era necesario, pero acá me dice, usted tiene que ser bastante claro porque de acuerdo a eso, pues ese es el objetivo, de acuerdo a los estados financieros, es que usted tome decisiones financieras. Pero si usted no tiene la información clara de la compañía, ¿cómo usted va a tomar decisiones claras? Vamos a continuar con eh, la venta acá, en el curso normal de las operaciones. En el curso operaciones de la entidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando por esa propiedad, planta de equipo se perciben o se reciben unos ingresos por arrendamientos u otros ingresos, tiene que ser precisamente por arrendamientos, pero es el más común, u otros ingresos por ese tipo. ¿Listo?
lo que les venía diciendo, por ejemplo, la empresa está consolidada, tiene su edificio donde opera, pero dice, yo quiero comprar otro. Entonces dice, bueno, entonces nos toca hacer una reclasificación. Compramos el otro y el otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a expander? No, el otro lo tengo como inversión, entonces lo voy a dejar ahí quieto, o lo voy a dejar arrendado, o lo voy a dejar quieto para que tome plusvalía. Recuerden que cuando nosotros en las NIF pues hablamos de plusvalía, estamos hablando cuando un bien pues toma dinero a través del tiempo. Eso más o menos es la plusvalía. Entonces, o yo qué quiero hacer, pero es para inversión o para qué es, o para uso de la empresa. Entonces eso se tiene que destinar. También, y acá ya vamos a hacer un ejercicio pues bastante acertado, que lo tengo acá, y es el que quería observar, de cómo se puede trabajar con un tipo de edificio que tenga las siguientes condiciones que ya las vamos a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, también se puede dejar dentro de propiedades de inversión eh, la obtención de ganancias de capital, ya les voy a explicar qué es. Es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, también conocida como que básicamente es de lo que estamos hablando, ¿sí? Yo tengo el edificio, yo lo tengo, y yo, ¿qué voy a hacer con ese edificio? Ah, no, yo lo que voy a hacer es que tome a través del tiempo y después lo vendo, ¿sí? Y ya, esa es mi inversión, ¿listo? Entonces, lo que veníamos hablando, yo tengo que diferenciar cuando yo tengo una propiedad planta de equipo de inversión, o cuando ya, de acuerdo a lo que dijo Giancarlo, de acuerdo a mi actividad económica o a mi razón social, pues yo me dedico a hacer eso, entonces ya no será propiedad de inversión, sino que será un inventario o será otro tipo de concepto. ¿Listo? Listo, dejar ahí un momentico para que tomen nota y ya continuamos con un ejemplo. Bueno, entonces vamos a colocar un ejemplo. ¿Listo? En el caso que la empresa tiene un edificio de 5 pisos, donde solo 3 de esos pisos funcionan
administrativa. Y los otros dos pisos los tienen arrendados. Voy a bajar el enunciado para que ustedes puedan tomar sus apuntes, sus notas o sus fotos, etcétera, mejor. ¿Listo? A un tercero. La propiedad sería de uso mixto. Nosotros. Una parte del edificio quiere decir que una parte del edificio debe como propiedad, planta y equipo. Y la otra como propiedad, planta y equipo. Eh, para los efectos contables de registro por reconocimiento de se podría tomar en cuenta los metros cuadrados ocupados por cada actividad. Y voy a parar ahí un momentito para que voy a bajar ahí para que vayan tomando nota. Profe, buenas noches. De vuelta. Che, listo, dale. Ahí estamos tomando nota de esto. Por favor, vaya tomando nota. Sí. Continuamos con el ejercicio. ¿Un ejercicio? Ujú. Pero vaya tomando nota de esto. Listo, profe.
Aunque acá, y quiero hacer una claridad en algo, acá nosotros podemos dejar dos clasificaciones, ¿no? Una en la que hablamos de propiedad planta de equipo para inversión y otra en la que habla de propiedad planta de equipo para la venta. Déjame un segundito, por favor, silenciar nuevamente el micrófono. Un momento. Ya hacemos un ejercicio. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿bien? Entonces yo lo voy a colocar de esta manera. Y ya ustedes pues van a hacer uno bien chévere. La compañía ABC adquiere un edificio por un valor de, voy a colocar un ejemplo, 800 millones. Y ahorita lo ajusto para que ustedes puedan tomar nota. El cual está, voy a poner así, compuesto por el 10% por terrenos, coma, el 15% por ascensores, el 5% por concepto de vigilancia. O, recuerden que vigilancia, cuando hablamos de vigilancia, voy a colocar el sistema de vigilancia. ¿Listo? A un gran contribuyente autorretenedor. Es que no se le adquiere, la compañía va a ser responsable del IVA. Listo. Listo. Entonces yo voy a ir con el tema del registro contable. Entonces yo diré, código, venta, crédito. Entonces podríamos decir que en la 15.0405, cuenta terrenos, podríamos dejar el 10% correspondiente pues a los terrenos, ¿verdad? Entonces sería 80 millones. Yo podría decir que en la 15.16,
05, 01, por ejemplo, voy a dejar los ascensores. Correspondría el 15, si no estoy mal, 40, 120 millones. Y dice que en la 15, el 5% servicios de vigilancia, o servicios de vigilancia no, a sistemas de vigilancia. Eso no quiero que se preste para confusión, entonces, vigilancia. Sería el 5%, sería 40 millones. Entonces aquí ya llevamos el 20, ¿cierto? 8 y 16 serían, aquí vamos 160. Entonces ya 800 millones y lo que falta, si lo voy a dejar en edificaciones o edificios, sería, por ejemplo, la 15, 16, 05, 03, es edificaciones. Profe, ¿no es 800 millones? No 80. Ah, no, es que este es el 10. Gracias, El Juan. Ah, El 10% del 10% de los terreno. 800. Muy bien. bueno. Eso me gusta, que estén atentos. Vamos a ver. 10, 25, 30, me hace falta el 70%. Por el 70%, 560 millones. Y acá, pues esto me da los 800 millones, como ustedes sí alcanzan a verlo allí. Y luego vendría, pues digamos, la contrapartida 23, 35, 95 edificios. Vamos que los queda bien. Digamos que no hay lugar para retención ni nada de eso. Entonces lo voy a dejar ahí un momentico, voy a dejar el enunciado y voy a dejar el ejercicio para que lo tomen nota. O sea, esto ahí no hemos visto nada raro, de acuerdo a lo que veníamos trabajando. ¿Listo? Ya viene otro enunciado donde va a haber otro planteamiento en el cual pues vamos a tener que hacer otro registro. Profe, ¿lo puede alejar por ahí al 100 o al 50, 150? Voy a dejarlo, voy a dejarlo un tris para... Ahí está bien, profe. Gracias. Estoy esperando mientras que ustedes van tomando nota. Voy a bajarlo un tris.
Ya, profe. Listo, muy bien. Entonces ahora es acá donde nosotros pues vamos a dar el planteamiento. El planteamiento pues a lo que nosotros vamos a trabajar, que viene asociado pues a lo que nos indica la propia planta de equipo de inversión. ¿Listo? Entonces, la compañía decide arrendar el 40% del edificio. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí yo voy yo podría decir que me voy a inventar una clasificación de acuerdo al PUC. ¿Por qué? Porque estas son cuentas que nosotros no habíamos manejado. Entonces no va a haber una cuenta que diga, no sé, propiedad planta de equipo de inversión, ¿sí? En ese orden de ideas, yo lo podré dejar, por ejemplo, digo yo desde mi punto de vista, esto ya queda a criterio de cada contador, no es que siempre va a ser así, yo lo podría dejar en la 1805, en la 181005, por ejemplo, que esa cuenta no existe en el PUC, ¿listo? O yo lo podría dejar, por ejemplo, en una 151620, por ejemplo, pero siempre y cuando, si yo lo dejo en alguna de estas cuentas, pues tengo que parametrizar mi software contable, ¿listo? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, voy a tomar estas cuentas de nuevo, ya les voy a explicar por qué. Voy a tomar estas cuentas, las voy a dejar acá. ¿Listo? Entonces yo voy a poner un ejemplo. En otros activos, la 181005 para mí se va a llamar propiedad, planta y equipo. Entonces yo voy a tomar acá el código. No cuenta. Débito, crédito, ¿sí? Aquí se supondría, o el objetivo, es que quede el 40% pues del edificio, del valor del edificio, independientemente pues el criterio o algo así. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, bueno, aquí yo voy a colocar el 40%, entonces voy a hacerlo acá, 800, por el 40%. ¿Sí? Eso me da 320 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que mi edificio, que vale 800 millones, yo arrendé 320. Aquí yo les puse en un porcentaje, pero vamos a hacer dos ejercicios en los cuales, por ejemplo, yo diré, el edificio tiene 5 pisos y arrendados. Entonces usted dice, ¿y cómo hago yo? Pues si mi edificio es de 5 pisos y es el 100%, ¿cierto? Esos 5 pisos son el 100%. Y yo diría, pues cada uno vale el 20%. Entonces aquí yo estoy entregando para este edificio el porcentaje. Pero pues con el planteamiento del ejercicio ustedes también lo pueden hallar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que yo, como esta cuenta la tengo en propiedad, planta de equipo de inversión, ¿sí? Estos ítems yo los debo acreditar, ¿cierto? Para que me dé la contrapartida. ¿En cuánto? Yo voy a decir lo siguiente. Voy a tomar esos 80 millones de pesos por el 40%. Voy a tomar los ascensores por el 40%. Voy a tomar la vigilancia por el 40%. Y voy a tomar las edificaciones por el 40%. ¿Listo? Y así quedaría mi contrapartida. Como ustedes se pueden dar cuenta que acá me está dando 320 y acá también, acá me está dando 320 y acá también.
Y, aquí, y listo, así quedaría mi reclasificación de las propiedades planta de equipo de inversión. ¿Listo? Ahora, por favor vayan tomando nota. Por ejemplo, en ese planteamiento, o en el planteamiento de este ejercicio, eh, nos habla de un edificio que yo ya tenía y decidí darle una destinación diferente, ¿sí? Si yo dijera que compro el edificio, ¿sí? Y después que lo compro y lo compro para propiedad planta de equipo de inversión, pues no tendré que hacer esta reclasificación, sino que una vez lo clasifico acá, ¿sí? Y el ideal sería que, por ejemplo, esto yo también lo clasificara en su porcentaje cuánto a terreno, cuánto a ascensores y cuánto a vigilancia, ¿sí? El ideal. O sea, si yo estuviera en una empresa real, yo lo haría también dependiendo cuánto es el porcentaje. Si en algún momento este edificio deja de ser propiedad planta de equipo de inversión y vuelve a ser propiedad planta de equipo, pues yo ya tengo claros los porcentajes que me va a llevar para cada uno. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya queda de acuerdo pues al tipo de negocio. Como ustedes saben, pues todas las empresas no funcionan igual. No todas las empresas en las que ustedes van a trabajar, pues van a tener, o puede ser que tengan bastante dinero, pero no se dedican a hacer las inversiones, puede que sí, ¿sí? Entonces en el momento que les toque, ustedes ya dicen, bueno, pero yo lo voy a dejar en una propiedad planta de equipo, paso acá, allá, en una propiedad planta de equipo de inversión y también voy a dejar terrenos, Profe, buenas noches. buenas noches Luis, ¿cómo vamos? Bien, profe, qué pena entrar hasta ahora. Es que se me hizo hoy tardecito porque como por lo que entramos ahorita otra vez al confinamiento, Sí, entonces me tocaba dejar prácticamente todo al día. Hasta listo. ahorita para la casa, profe. Listo, dale, igual, no se preocupe, igual puede revisar la clase, empezar a revisar la clase grabada y ya estamos haciendo unos ejercicios, ¿listo? Listo, profe. Listo. Profe, entonces si algo, pues yo miro la clase, sino que era para entrar para avisarle, ¿listo? Dale, fresco, no hay problema, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Listo, entonces yo estoy esperando que tomen nota, ya les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes los hagan y ya los revisamos, ya les echamos una revisadita. Listo. Entonces, bueno, les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes los desarrollen y ya los socializamos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí voy a colocar, voy a agrandar esto un poquito. Bueno, voy a dejar así, la compañía XYZ adquiere un edificio por un valor de 550. No, mira, es mucha plata, pero no, a ver, eso no es nada en finca raíz, pero bueno, de 550 millones de pesos. Esos son los Abu Dhabi, bro. Sí o no, eso, con eso no alcanza ni en la vida real ni para medio edificio. Pero bueno, listo. Eso vale una casa, que la finca raíz está muy costosa, pero bueno.
un edificio por valor 550 millones, el cual el 16% corresponde a el 8% a sistemas de vigilancia y el 10% a ascensores. Adquiere con un gran contribuyente auto, lo que había, auto retenedor y a crédito. Listo, acá hoy, bueno, este es un punto. Entonces esta sería una medición inicial. Al pasar, voy a poner un ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo con tiempo, pero esto no afecta a la depreciación, ¿listo? Solo son datos informativos, ¿listo? Al pasar 5 meses, la empresa decide arrendar el 30% de este, ¿listo? Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar acá en el chat para que ustedes más sin embargo lo tengan ahí. Listo. Y voy a hacer el otro mientras tanto porque pues mientras ustedes ya lo tienen aquí en el chat. La compañía ABC adquiere un edificio por valor de 1.200 millones, del cual el 10% corresponde a terrenos, el 8% a escaleras eléctricas. Recuerden que nosotros estamos haciendo, pues, para que lo recuerden, ¿no? Estamos haciendo como esta desagregación porque la vida útil es diferente a todas. Entonces, es diferente a cada uno de ellos. Entonces, pues es por eso que se les deja esto, ¿listo? El 5% sistema de vigilancia y el 9% ascensores. El edificio es de 10 pisos. Pasados 4 meses decide arrendar 4 pisos. Y voy a colocar algo más acá. Transcurrido el año decide colocar el edificio en venta. Vamos a ver cómo ustedes lo registrarían. Aquí está el ejercicio y lo voy a colocar acá en el chat. Ya les voy a dar unos minutos para que ustedes hagan el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Pues el objetivo con estos ejercicios es que los socialicemos, ustedes me los muestren, me compartan sus pantallas y lo vamos viendo para ver cómo hubiese quedado. Listo, entonces les voy a dar unos minuticos allí para que lo vayan trabajando.
Profe, es que acá no entiendo dónde dice, ¿lo pagas 5 meses o lo, es que acá no, Transcurridos 5 meses, al pasar cinco ah, meses, al pasar cinco perdón, meses. Ah, al pasar 5 meses la empresa decide arrendar el 30% de este edificio. ¿Pero usted lo colocó en el chat? Sí, los dos. Pero a mí tampoco me sale, profe. Ah, ya es que yo estoy teniendo es un chat solo con Ivonne, por eso es que le iba a haber aparecido solo a Ivonne, no sé por qué, estaba solo ella seleccionada. Ya te los envío a todos. Listo, ahí ya les debió haber llegado.
¿Listos, muchachos? ¿O aún no? El profe queda por el primero. Ah, bueno. Listo, pero va a dar unos minuticos más.
¿Listo, muchachos? Profe, falta el segundo. Bueno, ¿y el resto cómo va? Bueno, voy a dar 5 minuticos más para ver si podemos empezar a socializar.
Bueno, mis muchachos, ¿listos? Voy a dejar de compartir. Un momento. Y bueno, mientras tanto, mientras que se van alistando, voy a llamar lista, ¿vale? Tengo el casito de 2 personas. Bueno, ya lo reviso. Jessica Gabriela, Presente. gracias. Giancarlo, Presente. Yasmín, Presente, profe. No gracias, encontraba Yasmín. el botón para ¿El activar el micrófono? audio. Sí, profe. Tranquila, no te preocupes. Juan José, Presente, profe. Juan. Diane Ivonne, perdón. Presente, profe. Listo, Diane. Bueno, Luis Gabriel está. Nelcy Esperanza. Nelcy, que también me comentó el tema de ella. Diana Lisset. Lady Johanna. Presente, profe. Gracias, Lady. Julie Paola. Bueno, Jenny Alexandra. Presente, profe. Gracias, Jenny. Christopher. Bueno. Entonces, chicos, ¿quién de ustedes me quiere socializar el ejercicio, por favor? Ah, listo, Julie. Tranquilo. Sin miedo, no se preocupe. Yo, profe. Gracias, Giancarlo. Entonces, porfa, compártanos la pantalla para poderla ver y ya, y lo miramos, no hay lío. Listo. Entonces, Chan dice la compañía XYZ quiere un edificio de los 550 millones de pesos, el 16%, listo. La contabilización del primero está bien. Pasados los 5 meses, la empresa decide arrendar el 30%. ¿Listo? Correcto. Listo. Listo, bien. No está nada complejo, ¿vale? Entonces, bueno, este dice la compañía adquiere un edificio por valor de 1.200.000, de 1.200 millones. Ah, bueno, era de 1.200 millones, pero yo les coloqué 1.200.000, entonces no hay problema, tranquilo. Se Porque me usted hizo me raro. imagino que no le quitó los 3 ceros. Sí, era 1.200, pero bueno, yo me equivoqué, fresco. Tan, terrenos, edificios, listo. El edificio es de 10 pisos y pasado 4 meses decide arrendar 4. Entonces vamos a ver, yo diría, o sea, exactamente, yo diría, no, pues es el 40%, porque si son 10 pisos, pues de 4, pues sería el 40%, listo. Listo, y la contrapartida. Entonces, bueno, este último punto, Giancarlo y chicos, porque yo me imagino que todos lo hicieron igual, tenía una característica particular, que decía que esa, ese edificio se iba a vender. Entonces yo lo tendría que haber reclasificado. ¿Cómo yo lo hubiera reclasificado? Bueno, listo, Julie, no te preocupes. ¿Cómo yo lo tuviera que haber reclasificado? Tuviera que haber sacado esa propiedad planta de equipo y haber creado una eh, y haber creado una cuenta, puede ser dentro de la 18 también. Por ejemplo, yo hubiera creado la 181505. Lo que yo les digo, o sea, yo no les digo, yo hubiera creado, no es porque, porque uno, el profe se va a poner a crear cuentas a la maldita sea, no, porque pues no es el objetivo, sino que quiero que les queden claro que yo les digo yo hubiera creado, es porque las cuentas no estaban creadas, porque las cuentas están creadas bajo un PUC que viene bajo una norma local, ¿sí?
Entonces, pues como ustedes bien saben, y quiero dejar la claridad, pues acá ya el PUC pues no es indispensable, ¿sí? O sea, digo, no es indispensable bajo las NIF, no es que no sea indispensable bajo registro contable, porque pues lo que hemos venido hablando. Todas las empresas pues manejan, o la gran mayoría maneja aún las cuentas contables, pues esto para llevar una orientación, ¿sí? Pero aquí quiero llegar, pues por ejemplo, yo fácilmente, a hoy, como está la situación de hoy, yo podría, ¿sí? Yo podría dejar, por ejemplo, una cuenta corriente, voy a poner un ejemplo, las cuentas corrientes yo las podría dejar en la 15, ¿sí? Y pues no quedaría mal, porque ya pues el PUC no está vigente, pero lo que pasaría es que no quedaría es entendible para las demás personas porque todos manejamos estas cuentas de acuerdo al PUC. Entonces yo diría, yo crearía por ahí una 1815-05 y allí dejaría todas las propiedades planta de equipo disponible para la venta. ¿Qué quiere decir? Que eso yo también lo tengo que reclasificar. ¿Por qué? Vuelvo y repito, el objetivo de las NIF es que me muestren la realidad de la compañía, ¿cierto? Entonces yo tengo que mostrar cómo está la compañía en realidad. Entonces ahí lo que yo tendría que hacer sería, si quiere Giancarlo, lo hacemos, porfa, le voy a pedir el favor. Entonces coloquemos más abajito, no, ahí debajo para hacer otro registro, es decir, en el C59, ubiquémonos en el C59. Exacto. Entonces ahí vamos a colocar la 1805, la 181005 de nuevo. Ahí yo qué voy a hacer, voy a saldar todas esas cuentas. Entonces propiedad, de nuevo el mismo nombre, propiedad, planta de equipo de inversión. Exacto, no de inventario. Bueno, ustedes cópielo y péguelo, pero no es de inventario, sino que es de inversión. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Listo. Con ese Giancarlo Fresco. Gracias. Eso. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como yo voy a cancelar todas esas cuentas, entonces esos 480.000 irían al crédito. Exacto. ¿Listo? Entonces se supone, si quiere traigamos de nuevo las cuentas de terrenos, ascensores, exacto. Bueno, pero no todo, solo hasta eso, hasta ahí. No, pero qué pena, Giancarlo, con usted. Vamos a seleccionar todo, terreno, escaleras, ascensores, vigilancia de edificios, pero sin el valor del débito. Eso me refería. Eso ahí, gracias. Y lo Y pegamos lo pongo debajo. acá abajo. Sí, ahí debajo de la 1805. No, debajo de la 1805. Ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acreditar el saldo que tenemos en esas cuentas. Que si yo ya saldé el 40%, o sea, ya acredité el 40%, pues ¿cuál va a ser el saldo que me queda? El 60%. Entonces, por fallar, Carlos, nos vamos a ubicar en el crédito, por ejemplo, de terrenos, exactamente ahí, y lo vamos a formular más o igual, exactamente, los 120.000 que están ahora. ¿Sí? Ahí está bien, 120.000, o como quiera, como le quede más fácil, fresco. Es que en el Excel ahí exacto, por el 60%. Listo, bien, listo. Y podemos desplegar la fórmula hasta edificios. Listo. Entonces yo ya acredité todas esas cuentas, ahora necesito debitarlas. Lo que yo les digo, ¿yo cómo la debitaría? Debajo de la 1516 de esa edificación, vamos a dejar de la de bajito. Exacto. Ahí en código vamos a colocar la 181505. Entonces ahí le vamos a colocar el nombre propiedad planta de equipo disponible para la venta. Porque yo no la he vendido, ahí sí solo dice que yo le coloqué el aviso. El aviso no es que ya me la van a comprar, ¿cierto? Disponible para la venta. Y ahí, en ese, vamos a hacer un débito, gracias Giancarlo, vamos a hacer un débito de todas las partidas que acreditamos y eso nos tiene que dar el 1.200.000. Entonces, si quieres, sumemos exactamente. Y con los 480.000 también, por favor. Listo, ahí se le fue, dile que sí. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Hicimos una reclasificación, Primero, y que eso puede suceder en una compañía, yo tengo una propiedad planta de equipo, la adquirí, ¿cierto?
Después dije, no, yo esa no la estoy utilizando, o para mí es más rentable pagar un arriendo, ¿cierto? Y yo arrendar esta propiedad planta de equipo por la ubicación, por lo que sea. Pero yo después dije, no, necesito dinero, necesito flujo de efectivo, entonces me toca pasarlo, no a una propiedad de inversión, sino a una propiedad planta de equipo disponible para la venta. Como yo les digo, el objetivo de esto es que se muestre o se evidencie la realidad de la compañía, ¿listo? Entonces, Giancarlo, esperemos un momentico mientras que el resto de compañeros toman nota y ya continuamos con, eh, con activos intangibles. Bueno, ¿qué dudas tienen, chicos? Hasta ahí. ¿No hay dudas? Bueno, entonces ya, Giancarlo, muchas gracias. Yo creo que ya podemos dejar de compartir. Y bueno, chicos, entonces, cuando hablamos de activos intangibles, ¿a ustedes a qué les suena? ¿Que han escuchado los activos intangibles? Yo les cuento, esos activos intangibles pues existen no solo en las NIF, pues nosotros también veníamos trabajando en la norma local los activos intangibles, solo que nosotros pues le teníamos como un tratamiento diferente de los activos intangibles. Entonces me gustaría que ustedes me contaran para ustedes qué son esos activos intangibles. Todos al mismo tiempo, que es que acá se me distorsiona el oído y no los puedo escuchar. Profe, son aquellos como documentos Mm, legales o propios, ¿sí? más o menos, más o menos. Gracias, Como el Juan, cupo de un Las taxi. marcas, digamos, las empresas que tienen marcas, eso no son Muy intangibles. bien, Yuri, muchas gracias por la intervención. Muy bien, chicos. Sí, sí. Entonces vamos a hacer algo. Yo creo, sí, ¿quién más? Bueno, por ahí le escuché a alguien, qué pena que les diga a alguien, pero no escuché creo que era Ivonne la que me estaba contando las franquicias. Yasmín. Yasmín, Y con las franquicias. Algo así. Ivonne, sí, es que parece que Ivonne tiene problemas de internet que le escuché entrecortado, pero ahí le tomé la onda. Entonces, sí, básicamente, pues los activos intangibles, pues no cambian mucho, pero sí cambian en su medición. ¿Listo? Entonces, como activos intangibles, obviamente, ustedes ya lo deben saber cuando vieron activos, ¿cierto? Nosotros tenemos que las patentes, nosotros vamos a trabajar con las patentes, tenemos las marcas, bueno, las marcas ya acá abajo, las NIF no, tenemos las franquicias, ¿cierto? Tenemos, perdón, las franquicias, tenemos software o licencias. Entonces, básicamente, estos son, llamémoslo así, bienes sobre los cuales se posee un derecho
¿cierto? Que básicamente pues esos son los activos, unos bienes, ¿cierto? Unas particularidades sobre las cuales tenemos derecho y no cuentan con apariencia. Faltó la A, profe. Apariencia. Apariencia. Es que ya está dando hambre, ya me empecé a comer las letras. Ya estáis Apariencia variando, profe. física. Eso es porque hoy es, Es porque hoy porque es es viernes viernes. y el Eso, cuerpo lo profe. sabe. Sí. Que tiene que quedarse en Que la en casa. caso. No, pero uno puede salir hasta medianoche, ya. Ah, O, sí. Después de clase puede salir, profe. claro, o se va uno de la casa y regresa hasta el martes, pues porque como había toque de queda, pues Ajá, cómo va a sí. llegar antes. No, da pena. Sí, da pena porque imagínense. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, básicamente, pues cuando hablamos de patentes, pues ustedes bien saben que las patentes, pues son aquellas sobre algo que yo hago y ninguno lo puede hacer igual, ¿cierto? Eso es una patente. Y yo siempre llego al mismo lugar, los que han visto tal vez contabilidad de activos conmigo, yo pongo un ejemplo bastante claro, yo sé que ustedes lo van a captar de una vez, es el ejemplo de la Coca-Cola. Ustedes han probado Coca-Cola, yo me imagino que han probado también Pepsi y han probado Cola. Obviamente, al probarlas las tres, o sea, ninguna sabe igual, sabe más rica la Coca-Cola, o a mí me parece que sabe más rica la Coca-Cola. Y resulta que es por eso, porque cada una de estas marcas pues tiene unos patentes, unos derechos registrados sobre el cual que si alguna de ellas llega a ser algo igual como lo hace la otra, pues se va para demandas, ¿sí? Esas son las patentes. Hoy en día lo podemos decir que a raíz de la, de la pandemia, pues las patentes, o sea, las patentes están como muy sonadas por el tema de la vacuna del COVID. Entonces arrancaron pues varias empresas varias empresas farmacéuticas pues a generar su vacuna y pues obviamente algunas funcionan diferente porque la patente es diferente, la elaboración es diferente, que necesita una aplicación, que necesita dos aplicaciones, que necesita estar en frío, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las patentes. Ya vamos con la medición inicial y la medición posterior. Como ustedes bien saben, las franquicias, nosotros las registramos o se registran cuando, lo mismo las patentes, ¿no? Cuando yo adquiero una patente o desarrollo una patente, ¿sí? Ya les voy a explicar con las patentes, porque las patentes tienen dos procesos o dos fases para poderlas contabilizar. Por ejemplo, y las franquicias, yo las registro en estos activos intangibles que nosotros por allá en el plan único de cuenta la tenemos registrada en la 16. Las franquicias es cuando yo adquiero el derecho o compro el derecho de uso de una marca, ¿cierto? Yo creo que antes, algunos años uno hablaba de franquicias y ya no mucha gente conocía el tema. Ahorita, pues actualmente es bastante conocido, ¿no? Por ejemplo, yo acá, yo acá en Colombia quiero montar un McDonald's, entonces no, yo digo, no, voy a decirle al señor McDonald's que me monte un local allí para que me quede cerca, ¿no? Pues yo digo, si yo lo quiero montar, pues si yo tengo la idea de negocio, me voy para McDonald's y digo, véndame una franquicia. La franquicia, como ustedes bien saben, pues las grandes cadenas las manejan, no solo las grandes cadenas o las multinacionales, como franquicias, yo creo que ustedes conocen que Servientrega vende franquicias, McDonald's vende franquicias, Subway vende franquicias, ¿listo? Y ahí pues tenemos algunos cosechas, esos jugos cosechas también venden franquicias, cocheros, no sé si ustedes en alguna vez comieron, Sí. Los carritos de exacto, cocheritos, sí, Sí, señor. profe, yo sí he comido. exactamente, esos son Ellos son franquicias. franquicias. Esos son Ajá. franquicias. Y miren que ahí hay un caso muy particular. Ellos creo que tuvieron muchos problemas financieros antes de la pandemia, como en el 2019 salió una noticia. Y una vez yo me puse a hablar con una persona que adquirió una franquicia y me decía, no, ahorita esas franquicias pueden estar esa vez que yo creo que eso fue, a ver, eso fue hace 5 años que yo hablé con la persona y ellos estaban como en su auge
y me decía, una franquicia de cocheros puede costar 25 millones de pesos. Hace 5 años yo decía, con eso no se monta un local, pero bueno. Y después ellos entraron como en quiebra, como en el 2018, 2019, entraron como en un proceso de quiebra y ya no es tan, o sea, ya no es tan común que se vean esos carritos de cocheros. Yo veo uno que otro, antes era como en cada esquina, pero bueno, esas también estaban en un sistema de franquicias. Las franquicias, yo las contabilizo. Recuerden que acá estamos hablando cuando yo poseo un derecho. Voy a poner un ejemplo. Si yo fuera la compañía ABC y adquiero una franquicia de cocheros, pues yo tendría que registrar el derecho que tengo que utilizar ese nombre allí en un activo, ¿cierto? Eh, Bajo las patentes y las franquicias pueden existir dos conceptos, que tienen una vida útil limitada o ilimitada, ¿sí? O la franquicia o la patente pues es agotable o no, depende. La franquicia, obviamente, la mayoría de franquicias manejan una vida útil limitada. ¿Qué quiere decir? Que el derecho que yo le entrego de que use mi marca es por un tiempo determinado, por 5 años, 6 años, etcétera, etcétera, ¿sí? En ese caso, o en caso de que exista una vida útil limitada, pues yo tengo que registrarla o amortizarla a medida de que me voy agotando ese derecho, ¿cierto? Eso es como, yo no sé si ustedes recuerdan, como los gastos pagados por anticipado, que yo, por ejemplo, el día de hoy, digamos, adquiría un gasto pagado por anticipado, ¿sí? Digamos, por ejemplo, un arriendo, y resulta que yo, por ejemplo, adquiría ese arriendo por 2 años, y luego, ¿yo qué hacía? Pues a medida que yo me lo iba consumiendo, pues lo iba registrando y eso lo iba llevando al gasto. Más o menos es así, pero pues lo vamos a ver más adelante al detalle. Pueden existir franquicias, ¿cierto? Que tengan una vida útil ilimitada. ¿Y esto de qué depende? Pues del tipo de negociación que se haga con la franquicia o que se pueda hacer con la franquicia, ¿listo? Depende de eso básicamente. Lo mismo pasa con la patente, ¿listo? Y ya les voy a contar con la patente qué pasa. Y hoy vamos a ver como todo el tema en ejemplos y ya dentro de 8 días hacemos un tallercito pequeño. Dentro de 8 días podemos depurar eh, los activos intangibles y sé que también dentro de 8 días podemos depurar activos y pasivos contingentes. Vamos a depurar dentro de 8 días, ¿listo? Entonces, bueno, eh, resulta que la patente pues, bueno, las franquicias tienen esa característica, las licencias, ¿cierto? Yo puedo adquirir una licencia, existen diferentes tipos de licencia. La licencia, cuando hablamos de licencias, es el derecho que yo tengo sobre algo, ¿sí? Por ejemplo, digamos, yo no sé si ustedes saben cómo funciona el tema, o sea, si, no, o yo no sé si de pronto ustedes se lo han preguntado, si Ecopetrol es la empresa de Colombia para extraer petróleo, porque hay otras empresas en el país. Por ejemplo, se me va el nombre ahorita de esa petrolera. La Drummond, por ejemplo, que estuvo en algún momento acá, creo que ya no está. O Pacific Rubiales, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que si Ecopetrol es como la empresa de Colombia que se dedica a la extracción del petróleo? ¿Por qué creen que hay otras empresas en el país que operan que cumplen con el mismo objeto social de Ecopetrol? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué saben? Que pues alguno puede saber. ¿Cuál es la pregunta, profe? Que si existe Ecopetrol y es la empresa que se dedica a la extracción del petróleo pues en el país, ¿cierto? Y es una empresa del Estado. ¿Por qué creen ustedes que existen otras empresas de petróleos? Por ejemplo, la de Humo, Pacific Rubiales, esas son pues como las más reconocidas, pero pues obviamente que existen otras. ¿Por qué creen que si ese negocio es solo del Estado, por qué existen otras? O no solo del Estado, me refiero es que si existe una empresa del Estado, pues porque hay otras que se dedican a hacer lo mismo. Por la demanda, ¿no será? Bueno, puede ser.
Entonces, bueno, yo les voy a contar, ¿sí? Teniendo en cuenta, Profe, pues, ¿será porque dime. ellos pagan como ese derecho para extraer petróleo? O sea, Exactamente, es un muy bien. como un alquilero, es por los terrenos donde ellos van a extraer el petróleo. Eh, Así pasa con la extracción de oro y eso, o de otras cosas. Tienen que pagar un Exactamente, alquiler por esos terrenos. muy bien, muy bien. Eso sucede, yo les voy a contar cómo funcionan más o menos, gracias Yasmin por la intervención, yo les voy a contar cómo funciona. Resulta que Ecopetrol dice, bueno, yo soy dueño como Ecopetrol de este terreno, voy a poner un ejemplo a ver, en, en Barranca Bermeja, ¿sí? Yo soy dueño de este terreno en Barranca Bermeja y resulta que aquí muy seguramente hay petróleo. ¿Y cómo se sabe? No, pues lo que pasa es que nosotros hemos traído expertos y tal, y resulta que hay petróleo. Pero pues para nosotros hacer ese trabajo de la extracción, la verdad, pues acá estoy poniendo un supuesto, ¿no? Acá en Barranca Bermeja, pues es mucho desgaste, entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, pues le vamos a dejar eso a un tercero para que él lo explote. Entonces, bueno, entonces llegan y se abre como una especie de licitación, ¿sí? Y llega la DRUN, llega Pacific Fluviales y pueden llegar otras, y dicen, bueno, hay este terreno de tantos metros cuadrados. Si usted, yo le puedo dejar la licencia para que usted haga, haga una extracción de petróleo. Y de todos los barriles que usted saque, usted me tiene que dar un porcentaje de la venta. Y además que tiene que darme, pues, el tema de la licencia de lo que se subaste. Si es 1 millón, 2 millones, 3 millones, 50, 60, 100 millones de dólares, pues usted me da eso. Y adicional de los barriles que extraiga, usted me da una parte de la utilidad. Entonces, bueno, pero resulta, yo les voy a contar un poco para que ustedes sepan. Resulta que Ecopetrol no les dice cuántos barriles de petróleo hay. Le dice, ahí está el terreno. Pues si usted lo quiere, bien. Usted puede hacer algunos estudios, pero no puede perforar. Puede hacer algunos estudios que por lo general los estudios que hacen es con dinamita. Entonces, llegan y colocan dinamita en algunos puntos y colocan unos sensores en el piso y de acuerdo pues al ruido, entonces se puede detectar qué tanto, llamémoslo así, no qué tanto petróleo, sino qué tanto líquido hay en ese terreno, ¿sí? Entonces, ¿qué puede suceder? Que ese líquido puede ser o petróleo o agua, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Entonces le dicen digamos que la licenciada ganó Pacific Rubiales, le dicen a Pacific Rubiales, listo. Entonces, usted tiene derecho de utilizar ese terreno por 10 años, por 20 años, ¿sí? Y usted va a contabilizar eso como una licencia, ¿sí? Como una licencia. Es decir, allí en esas licencias yo registraría, yo registraría el tema de, digamos que se subastó por 100 millones de dólares. ¿Listo? Así también operan, entonces me dicen, bueno, en esa licencia, pues usted tiene que pagarme los 100 millones de dólares y bueno, y entran otras condiciones ya, pues ahorita con la evolución que he tenido el tema ambiental, pues entran otras condiciones como, vea, usted tiene que dejar el terreno tal cual como lo encontró, si usted hace desvío de un cauce, tiene que mirar pues el entorno como está para que usted lo deje igual. Y eso también lo tienen que contabilizar dentro de las licencias, es decir, yo voy a contabilizar los 100 millones de dólares de la licencia, digamos yo como Pacific Rubiales, pero adicional yo traer un experto ambientalista y el experto ambientalista me va a decir, vea, eso le va a costar dejar esto todo como usted estaba y el impacto ambiental, eso le va a costar a usted, por ejemplo, 50 millones de dólares. 50. Ah, bueno. ¿Y cómo tengo que dejar cómo estaba, cómo lo encontré? Ah, bueno, esas son de pronto algunas adecuaciones, entonces usted tiene que, en esas adecuaciones se va a gastar 30 millones de dólares. Entonces, es decir, él en su contabilidad registraría como una licencia de 180 millones de dólares, pero esa licencia como tiene una vida útil limitada, ¿sí? Es decir, tiene fines finita, ¿sí? Entonces yo digo, ah, bueno, voy a registrar eso y lo voy a amortizar
a los años, es decir, se efectuaría como una depreciación. O sea, no como una depreciación, pero lo estoy hablando desde la tabla de amortización, como lo hacemos en una depreciación por el método lineal. Ahora, eso sucede con las licencias, ¿listo? Eso pasa con las licencias. Entonces ya aquí también dentro de los activos intangibles nosotros encontramos los software, ¿listo? Entonces alguien dirá, pero es que nosotros también tenemos unos gastos anticipados que puede ser la adquisición de un software o de una licencia. Entonces ya queda muy a la política contable y al criterio contable si yo los contabilizo en un gasto pagado por anticipado o en un activo intangible, ¿cierto? Yo podría decir que se registra como un activo intangible. Yo podría decir, o yo en mi política lo podría decir los software que se adquieran, voy a poner un ejemplo, con una vida útil superior de un año, los vamos a dejar como unos activos intangibles. Los software que se adquieran con una vida útil menor de un año los vamos a dejar como un gasto pagado por anticipado. Pero ¿ese de quién depende? Recuerden que ustedes tengan presente que siempre que nosotros hablamos de normas internacionales, y de hecho esto no es nuevo, esto no es nuevo porque también con la norma local nosotros teníamos que hablar de políticas contables, ¿sí? Nosotros hablamos de políticas contables que deben de existir política por cada cuenta que yo maneje, ¿sí? Y de acuerdo a esa política, pues yo le doy el tratamiento a mi cuenta contable, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa política, yo digo, bueno, entonces yo le establecí en la política, pero ¿y usted por qué hizo eso? No, porque es que, por ejemplo, el experto, el ingeniero de sistemas o el experto en aplicaciones, etcétera, etcétera, él me dijo, muy seguramente lo que tiene una vida útil finita, pues queda actualizado, entonces lo vamos a dejar como un activo intangible a 2 años, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, esto parte mucho de la política contable. ¿Listo? Chicos, ¿tenemos dudas hasta ahí? ¿No? No, profe, Entonces, no, bueno, señor. No, señor. No, señor. bueno, chicos, entonces presten atención. Por hoy vamos a dejar hasta acá, y vamos a continuar dentro de 8 días con todo el tema de activos intangibles, más que todo, sobre todo en las patentes, y vamos a arrancar con activos, eh, activos y pasivos eh, con relación a las provisiones. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ya en un rato les voy a subir la sesión más tardecito y nos vemos dentro de 8 días. Que pasen buena semana y muchas gracias por la atención prestada. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. A ustedes que estén bien, que descansen. Listo, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, buena noche. Ya, profe, buena noche. Que estén bien. Juan, Gracias, se cuida, profe. hermano. Feliz noche. Gracias igual, feliz noche, que descansen. Hasta luego, Toca profe. echarle jarabe. Va a tocar porque si no grave. Juicio, Listo, profe. Juan Chao. Caldera. Chao, güey.